Bienvenidos a todos y tengo el placer de presentar a alguien que viene haciendo mucho por la batalla cultural en toda Latinoamérica, que es en parte gestor de este cambio cultural que se produce y del cual tenemos el placer de que sea el director ejecutivo de la Fundación Faro y que además es politólogo, además es magíster en filosofía, es autor de múltiples bestsellers y hoy tenemos el placer de que presente este libro de Axel Kaiser. Recibamos con un aplauso a Agustín Laje. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Y especialmente a Axel Kaiser, que me ha honrado con la presentación de este libro. Y sobre todo, gracias por haberlo escrito. Sobre todo, gracias por haberlo escrito. La gente cree que en la época de TikTok, de Instagram y de YouTube, los libros son una herramienta del pasado. No, en realidad todo lo que pasa en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, en un sentido ideológico profundo, nos remite necesariamente a cosas que otros que han escrito libros han pensado. Gracias por la dedicación que le has dado, Axel, a escribir que es tu libro número. Perdiste la cuenta, 11 o 12, Nazi Comunismo. Yo lo conocí, Axel, con La Fatal Ignorancia. La Fatal Ignorancia, hace mucho tiempo di con su libro de casualidad, visitando Chile, y de ahí me volví un fan de los libros. No he leído todos, pero sí muchos, y bueno, este último lo recomiendo muy especialmente. El libro, como les dije hace un rato, es un libro de fácil lectura, se lee muy ágil, una extensión amable, tiene una arquitectura argumental muy clara, son 5 ejes. Hay 5 fundamentos ideológicos en donde el comunismo y el nazismo, después lo vamos a conversar en todo caso, coinciden perfectamente. Cada uno de esos puntos le da vida a un capítulo distinto. En el libro de Kaiser uno puede encontrar citas de, obviamente, Marx, Engels, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Trotsky, Himmler, Goebbels. Es decir, ha ido a las fuentes y ha estudiado los textos ideológicos, filosóficos, políticos y también los hechos de la historia empírica. Esto es fundamental, no es solo un libro que aterriza en la ideología tal como se concibe, sino también en la ideología tal como se aplica. Es propio de estos experimentos generar una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. El aparato crítico es de gran calidad, lo cual le ha servido al autor además para mofarse de sus críticos en redes sociales que le acusaban de que su tesis era absurda. No hay tal absurdo cuando uno lo confirma con fuentes primarias y de primer orden como las que he mencionado. A mi juicio, la gran contribución que hace el libro de Kaiser en ese sentido es abordar el eje izquierda-derecha con arreglo a una falta. La falta en el eje izquierda-derecha era dónde posicionábamos al fascismo y al nacionalsocialismo. Los liberales clásicos dicen, esto no me corresponde. Los conservadores dicen, a mí ni me miren. Somos todos menos revolucionarios y estos dos son experimentos revolucionarios. Porque algo en que coinciden el fascismo y el comunismo, en que son ideologías modernas y revolucionarias. El conservador dice, yo no tengo nada que ver. Además son ultraestatistas y estatizantes las dos. El liberal clásico dice, a mí no me miren. Pero como supuestamente son doctrinas antimarxistas, los socialistas dicen, a mí tampoco me miren. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde se puede colocar el nazismo y el fascismo en el eje izquierda-derecha? Algunos hablaban de tercera posición. ¿Pero dónde está en el centro? ¿Dónde está esa tercera posición en términos de ese eje? Christian introdujo este evento diciendo, ¿a quién no le han dicho de nosotros nazi o fascista? Bueno, todos. Porque habitualmente la gente cree que el nazismo y el fascismo son expresiones de la derecha. Les corresponde hacerse cargo de esa experiencia histórica a la derecha. Lo que viene a decir Kaiser en el libro es, de ninguna forma, sus fundamentos ideológicos están del lado de aquellos que dieron vida al comunismo. Son por lo menos hermanos siameses.
El libro de Kaiser se inscribe, y cuando yo lo leía pensaba, este libro está inscrito en una tradición de filosofía política, que es la tradición de los estudios del totalitarismo. Grandes autores, Hannah Arendt, por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo, Raymond Aron, por ejemplo, Eric Voegelin, por ejemplo, Jacob Talmon, Juan Linz, autores que en el siglo XX escribieron sobre algo llamado totalitarismo. ¿Han escuchado esa palabra? Es una palabra que tiene apenas un siglo. No es un concepto de la filosofía política que haya tenido demasiada historia a cuestas. Es un concepto que se genera para explicar precisamente esta coincidencia ideológica entre comunistas y nazis. Fue una tradición de la filosofía política del siglo XX, o una manifestación de la filosofía política del siglo XX, que fue tremendamente criticada por los marxistas. Les dolió muy especialmente, por ejemplo, Zizek. Zizek tiene un libro sobre el totalitarismo, donde se queja amargamente de que cómo puede ser que me emparenten a Stalin con Hitler. Toda esa corriente de filosofía política del siglo XX ha buscado los puntos de coincidencia entre ambas expresiones. La palabra totalitarismo fue, por lo menos que se tenga registro, fue creada en mayo de 1923, en Italia. Un escritor llamado Giovanni Amendola, adversario de Mussolini, escribió una serie de artículos periodísticos, politológicos. En esa época los artículos periodísticos de política tenían un nivel muy superior a los actuales. Escribe una serie de artículos en Il Mondo. Y él innova conceptualmente hablando de sistema totalitario. Por entonces el partido de Mussolini había presentado a elecciones tanto en las listas mayoritarias como minoritarias, y frente a esto Amendola, el día 12 de mayo de 1923, publica un artículo donde dice lo siguiente: habla del sistema totalitario de Italia como una promesa de dominio absoluto y del mangoneo completo e incontrolado en el campo de la vida política y administrativa. En su escrito de noviembre en el mismo diario, Amendola dice que el espíritu totalitario no permite al futuro amaneceres que no sean saludados con el gesto romano, como no permite al presente alimentar almas que no se dobleguen en la confesión creo. Además agrega esta singular guerra de religión que desde hace más de un año azota Italia, no os ofrece una fe, pero como compensación os niega el derecho a tener una conciencia. Ya en junio del año 1925, otro artículo del mismo autor va a denunciar, cito, el vuelco acrobático de las relaciones normales entre Estado y sociedad, en virtud del cual la sociedad existe para el Estado y el Estado para el gobierno y el gobierno para el partido. Extraigamos de estas 4 citas los elementos, porque acá está todo. Tenés sistema de partido único. Estos fueron los elementos que después van a trabajar todos. Hannah Arendt, Voegelin, Linz, Aron, etc. Sistema de partido único que se confunde con el partido, con el Estado. Es decir, el Estado ya no es una máquina que puede ser controlada burocráticamente por un sistema continuo, sino que se confunde con el partido coloniza al Estado, que invade todos los resquicios y los recovecos de la sociedad civil queda capturada hasta en la última de sus manifestaciones por el sistema totalitario. El sistema totalitario se hace de todas las esferas de la sociedad civil, la economía, la religión, el arte, la comunicación, la educación, todo queda absorbido por la ideología oficial, que se presenta como una religión. Por eso dice Amendola en estos escritos, dice, es un sistema de fe, pero que no nos permite tener una conciencia propia. Te coloniza la cabeza. No hay otra opción más que adherir al credo político. Estos son, amigos, los típicos elementos del sistema totalitario que pensaron los filósofos políticos del siglo XX, a los cuales Axel Kaiser, y esa es la gran contribución politológica, le agrega 5 factores ideológicos que estructuran ambas ideologías, nazismo y comunismo. El totalitarismo es una enorme ruptura, avísame cómo voy con el tiempo, por favor. El totalitarismo es una gran ruptura con las formas tradicionales de gobierno. Por eso es una palabra nueva.
toda la historia de la filosofía política gira en torno a cuáles son las formas de gobierno que existen en la política. La clásica división, ¿quiénes gobiernan? ¿Uno, muchos o pocos? Te va a dar 3 sistemas, que además después los podés empezar a condimentar. Si es el gobierno corrupto, si no es corrupto, y ahí tenés, por ejemplo, Aristóteles, democracia como gobierno corrupto. La politeia como gobierno puro. Tenés la monarquía y la tiranía. Tenés la aristocracia y la oligarquía. En el siglo XVIII se puso muy de moda de hablar del despotismo. Los ilustrados combatían al despotismo. Y el despotismo es básicamente lo que nosotros hoy podemos llamar también autoritarismo, dictadura. Una palabra que se volvió a poner muy de moda especialmente en el siglo XIX y XX sobre todo. Pero el totalitarismo es una cosa distinta. El totalitarismo no nos dice cuántos gobiernan, nos dicen el alcance del poder de los que gobiernan. Y el alcance del poder del sistema totalitario vino incrementado sustancialmente por las nuevas tecnologías para controlar a las masas y por la nueva sociología de masas que habrá notado Ortega y Gasset en esta misma década del 20, la rebelión de las masas. El totalitarismo es una forma anormal de política, pero característica de los tiempos contemporáneos, característica tanto del nazismo o del nazifascismo como del comunismo. Dice Améndola en un escrito de 1925, atención, dice, 2 clases de pensamiento, 2 inspiraciones políticas opuestas que sin embargo niegan ambas el Estado liberal democrático, llamadas comunismo y fascismo, reacción totalitaria al liberalismo y a la democracia. 1925. Esa es la tesis del libro. Son 2 expresiones totalitarias que tienen un maquillaje distintos. Uno buscan la abolición de la sociedad de clases a través de un discurso clasista basado en el despliegue de una ley económica, y los otros buscan el reinado de la raza pura a través del despliegue acelerado de la evolución biológica, ayudados en ambos casos al despliegue de esta ley por la acción política. La idea de que uno puede acelerar la venida del Mesías. Esto tiene un componente religioso impresionante. Es el descubrimiento de una ley fundamental, de una revelación, la revelación que me da la economía. Hay lucha de clases y la historia del ser humano, de todas las sociedades, ha sido desde siempre la historia de la lucha de clases. O del otro lado, la historia de los pueblos es la historia de las razas. Y estas leyes fundamentales constituyen un sujeto que es el que acelera la ley. ¿Quién va a acelerar la ley del comunismo? ¿Cuál es el sujeto que acelera la ley del comunismo? El proletariado, porque es la clase redentora. ¿Cuál es el sujeto que viene a acelerar la ley del nazismo? No los proletarios, sino los arios, que es la raza pura. Quiero leer algo rápido de Eric Voegelin, un autor fabuloso. Esto está sacado de Las religiones políticas. Voegelin dice en ese libro, cuidado, nos han enseñado a ver el mundo moderno como un mundo de secularización, un mundo en el que Dios ha muerto, diría Nietzsche. Dios ha desaparecido. Dice Voegelin, puede que eso sea verdad, pero no significa que la religión haya desaparecido. Lo que ha cambiado es que la religión la religión extramundana se convirtió en religión intramundana. Los mismos caracteres básicos de la religión fueron trasladados a las ideologías políticas. Y dice Voegelin en una frase maravillosa que tiene en ese libro lo siguiente: los seres humanos pueden dejar que los contenidos mundanos se desarrollen hasta borrar del horizonte los conceptos de mundo y Dios, pero lo que no pueden hacer es eliminar la problematicidad de su propia existencia. Esta continúa viva en el alma de cada individuo, y cuando Dios queda eclipsado por el mundo, son los contenidos del mundo los que devienen dioses. En efecto, estamos frente a religiones políticas. Y la propia historia de nuestra modernidad es una historia de religión política. El Leviatán de Hobbes, el Mortal God, el Dios mortal era el Estado para Hobbes. Rousseau, que abrió el Leviatán a la soberanía del pueblo, sin embargo termina el contrato social diciendo que no se puede sostener la soberanía del pueblo sin una religión cívica. Solo que nosotros nos comimos el verso de que vivíamos en sociedades donde la religión se había privatizado. Al contrario, la religión quedó absorbida por la esfera política, y eso generó, entre otras cosas, los totalitarismos del siglo XX que hoy analizamos. Dice Hannah Arendt, y ya voy a cerrando. Dice Hannah Arendt, nada distingue
quizá tan radicalmente a las modernas masas de las de siglos anteriores como la pérdida de la fe en un juicio final. Los peores han perdido su temor y los mejores han perdido su esperanza. Incapaces de vivir sin temor y sin esperanza, estas masas se sienten atraídas por cualquier esfuerzo que parezca prometer la fabricación humana del paraíso que ansiaban y del infierno que temían. De la misma manera que las características popularizadas de las sociedades sin clases de Marx tienen una ridícula semejanza con la edad mesiánica, así la realidad de los campos de concentración nada se parecen tanto como a las imágenes medievales del infierno. En efecto, cuando uno dice poseer la clave del despliegue histórico, que es lo que han dicho estas dos ideologías, y cuando uno dice que hay un sujeto que está llamado a acelerar ese despliegue, y cuando además ese despliegue culmina en la realización de la humanidad, sea como liberación de clases o sea como superioridad racial, entonces el ser humano se convierte en pieza intercambiable. El individuo humano, la persona humana, pierde cualquier tipo de valor. Cualquier costo en términos de vidas humanas es minúsculo frente a la promesa de bajar el paraíso a la tierra. Y ambas ideologías prometieron bajar el paraíso a la tierra. La contribución del libro de Axel Kaiser consiste en abrir nuestra perspectiva a nuevos ejes que los estudios del totalitarismo del siglo XX, que acabo de tratar de resumir en 10 minutos, después si quieren lo podemos hablar un poco más, no habían contemplado, o por lo menos no en la forma sistemática en que Axel Kaiser lo presenta en este libro. Esos ejes son el antirracionalismo o relativismo epistemológico, este es el primer capítulo, la idea general, voy a dar la idea general y después ya paso la palabra al autor. La idea general es que ambas ideologías, el nazismo y el comunismo, parten de la idea de que la razón humana no es unívoca, no hay tal cosa como una unidad de la razón humana, sino que razonamos en función de aquel colectivo al que pertenecemos. Por supuesto, para alguien que tiene una teoría racial, esos colectivos se definen en términos de razas. La raza aria razona de una forma que es impenetrable para alguien que no pertenece a esa raza. Lo mismo van a plantear los comunistas. La gente razona en términos de clase social, menos ellos, porque todos eran burgueses. Pero de alguna forma ellos razonaban como proletarios, algo que siempre les costó muchísimo explicar cómo se salían de la estructura de clase para poder pensar, pero de alguna forma lo hacían y pensaban como proletarios, aunque no lo fueren. La idea de que no hay tal cosa como una unidad de la razón humana es algo que comparten ambas ideologías y va a tener consecuencias nefastas, por ejemplo, para el concepto de verdad, algo que el autor trabaja en su libro. Segundo eje, antiindividualismo o colectivismo. Bueno, como ha quedado claro, ambas ideologías son colectivistas. ¿Qué significa eso? Que la entidad real no es el individuo, es el colectivo. El individuo es epifenoménico respecto del colectivo. Somos un reflejo, estamos condicionados por el colectivo al que pertenecemos y ese colectivo además genera en nosotros una conciencia que puede ser verdadera o puede ser falsa. Piensen no solamente en nazismo o comunismo, sino en ideologías woke. La idea de la traición al género femenino, por ejemplo. La falta de sororidad, por ejemplo. Pasa un poco por ahí. ¿Perdón? El peronismo. Sí, está bien. Lo que pasa es que el peronismo es colectivista desde otro punto de vista. Tercer eje, anticapitalismo o socialismo. Este es un capitulazo, porque lo que hace el autor es decir, oiga, no se coman la curva. El nazismo y el fascismo no fueron proyectos capitalistas si entendemos por capitalismo lo que entendemos los liberales clásicos. Si por capitalismo entendemos aquellos fundamentos que sentó Adam Smith en las riquezas de las naciones, entonces tanto nazismo como fascismo fueron experimentos ultraestatizantes que atacaron el capital. Desde luego, el socialismo lo fue, no hace falta que eso se vaya a justificar. Es más, hay una cita muy buena de Himmler que tiene el libro que dice así: la era del sistema liberal de negocios exigía la primacía de la empresa. En otras palabras, primero viene la empresa y después el Estado. En contraposición a esto, el nacionalsocialismo sostiene: el Estado dirige la economía, el Estado no existe para la empresa existe para el Estado.
Estas son algunas de las citas que tiene el libro, son hallazgos espectaculares. Cuarto punto, cuarto capítulo, anticristianismo o gnosticismo político. Acá el autor retoma la idea de religión política, la idea de que estas ideologías son en el fondo religiosas. Hitler escribe en Mi lucha, lo cita el autor, la cuestión de las razas provee no solo la llave para la comprensión de la historia universal, sino también de la cultura humana en general. Dice Trotsky, el hombre se hará incomparablemente más fuerte, más sabio y más complejo, su cuerpo será más armonioso, sus movimientos más rítmicos, su voz más melodiosa, el hombre normal se elevará por las alturas de un Aristóteles, un Goethe o un Marx, y por encima de estas alturas se elevarán nuevas cúspides. Es una visión del hombre fuera de la tierra. Además hay algo que me encantó de ese capítulo, que es que para todos estos que están confundidos y que se dicen católicos o cristianos y que coquetean con el nazismo y con el fascismo, hay, por ejemplo, una recuperación de un ensayo de Mussolini de 1904 titulado Dios no existe, donde dice Mussolini, la Biblia y la moral cristiana son dos cadáveres, la historia de muchos santos beatificados por la Iglesia es repugnante, la religión es una enfermedad psíquica del cerebro. O, por ejemplo, Goebbels, 1928, ¿qué es para nosotros hoy el cristianismo? El nacionalsocialismo es religión, dice Goebbels. Solo falta el genio religioso que haga estallar las viejas fórmulas obsoletas y cree otras nuevas. Nos falta el rito. El nacionalsocialismo debe convertirse también alguna vez en la religión estatal de los alemanes. Mi partido es mi iglesia y creo que sirvo mejor al Señor cumpliendo su voluntad y liberando a mi pueblo oprimido de las cadenas de los esclavos. Este es mi evangelio. A mí me da gracia a veces cuando veo supuestos católicos o cristianos que coquetean con estas ideologías porque evidentemente no creo que lo hagan por malos, sino por ignorantes. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe, el fascismo es una concepción religiosa que considera al hombre en su relación inmanente con una ley superior, con una voluntad objetiva que trasciende del individuo particular y lo eleva convirtiéndolo en miembro consciente de una sociedad espiritual. Y así en general el libro está abarrotado de citas como estas, que solamente las menciono ahora como una pizca, como un botón de muestra. Último capítulo, ya paso la palabra, perdón. Antihumanismo o luciferismo. Este es un capítulo excepcional que empieza con una cita de Solzhenitsyn que dice, toda revolución empieza con el ateísmo. Además, ahí citas a Joseph de Maistre en un texto de 1797. Es una pluma que yo se las recomiendo. Es un reaccionario duro, pero fue uno de los primeros en criticar la modernidad política por usar la religión en su propio provecho, o sea, hacer ideologías políticas. Acá van a ver, por ejemplo, poemas de Marx, del joven Marx, totalmente luciferinos, donde habla de pactos con el diablo y cosas por el estilo, pero también van a leer, por ejemplo, el anarquista Bakunin, escribiendo lo siguiente, Satanás es el rebelde eterno, el primer librepensador y el emancipador de los mundos. Él avergüenza al hombre de su ignorancia bestial y de su obediencia, lo emancipa, imprime en su frente el sello de la libertad y de la humanidad al instarlo a desobedecer y comer del fruto del conocimiento. O a Proudhon, socialista utópico según Marx, dice Proudhon, Dios es estupidez y cobardía, Dios es hipocresía y falsedad, Dios es tiranía y miseria. Lo que argumenta en este capítulo Kaiser es que, en definitiva, estas ideologías tienen por finalidad rebelarse contra la creación, del orden antropológico y del orden moral. Se trata de crear a un hombre nuevo. La gran promesa es crear a un hombre nuevo. Y para eso ambas ideologías reclaman todo el poder disponible en la sociedad porque va a haber que hacer correr ríos de sangre. Marx dice, solo existe un medio de abreviar, simplificar y concentrar las convulsiones mortales de la vieja sociedad y los sangrientos dolores de parto de la nueva sociedad. Y ese medio es el terror revolucionario. Hitler dice, la nueva era que ha amanecido trabaja en la creación de un nuevo tipo de hombre. Goebbels, estamos destinados a hacer cosas mayores que el mero poder. Hemos de traer el nuevo Estado y con él al hombre nuevo. La promesa es rebelarse contra el Creador para diseñar una nueva criatura que sea a imagen y a semejanza de los ideólogos, tanto del nazismo como del comunismo. Espero que esto haya servido como una pizca, como una invitación a leer el libro, que puedan ustedes situarlo como una continuidad de todo un trabajo que lamentablemente ha quedado olvidado, porque es del siglo XX, pero en el cual, a mi juicio, el libro Nazi y Comunismo de Kaiser se inscribe y supera, o mejor dicho, complementa, diciendo partido único, ideología, absorción de la sociedad civil,
absorción del Estado. Todo esto que ya se sabía, le agregamos estos 5 ejes más para terminar de mostrar de que el nazismo y el comunismo son ideologías cuyos fundamentos, tanto ideológicos como prácticos, son prácticamente iguales. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo, Axel. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tus palabras.